Bueno, chicas, no sabéis de lo que me he enterado. Traigo noticias que os van a dejar en shock. A ver, ¿y qué? Al parecer, la cura contra el cáncer existe, 100% real, no fake, lo vi en TikTok. No me Y digas. te acabas de enterar. Yo estoy totalmente convencida, además, de que las vacunas traen microchips para controlarnos. Hombre, que sí. Uy, mira, ya que estamos, yo siempre he querido ser uno de esos científicos locos y crear un ratón con 3 cabezas. ¡Eso! Pero bueno, ¿os habéis dado todos un golpe en la cabeza? Sí, hoy ¿Cómo mismo. me venís con estas después de un episodio de vacunas y casi 4 años de grado? Anda, Leire, tranquilízate. Relájate. Era una broma para los oyentes. Menos mal, por poco llama una ambulancia. Perdón, jeje. Pues ahora vamos a asegurarnos de desmentir estos bulos en este episodio final, así que quedaos con nosotras. Hola a todos y todas, mi nombre es Leire y te doy la bienvenida a la BBB, donde cada semana desmontamos un bulo relacionado con el ámbito de la bioquímica. En el episodio de hoy hablaremos de la carrera científica y la vida del investigador, además de que aprovecharemos para desmentir algunos de los bulos más oídos en el ámbito de esta profesión. Me acompañan Yaci Isabel. ¿Y Diego? y esto es Bioquímicos con B de bulos. ¡Comenzamos! La carrera científica siempre se nos ha descrito como una carrera de fondo. Lo que quizá no nos habían comentado es que incluía el llevar a cuestas toneladas de peso y un par de fustas dando ánimos. Nosotros estamos ya en nuestro cuarto y último año, y podemos confirmar que fácil no ha sido. Aunque es cierto que luego toca el máster, que son como 1 o 2 años, dependiendo de cuál elijas. Y luego ya si te apetece el doctorado. ¿Y la tesis doctoral cuánto dura? La media suele ser de 4 años. 4 años de mucho trabajo. Es cierto que ya por fin te especializas y estás investigando con suerte algo que te gusta y ya por fin cobras, ¿no? Bueno, cobras, pero bastante poco. Depende mucho del contrato o de si conceden becas, pero el salario medio de un doctorando es considerablemente bajo para los años de preparación que lleva. Hasta puede aceptar hacerlo gratis, pero nos advierten en contra de eso. Pero pasemos ya, después de que te sacas la tesis doctoral, te conviertes en un PhD. Bueno, ¿y ahora qué? Ahora tocan sueldos muy precarios e inestabilidad laboral, hasta que tras mucho tiempo logras un contrato indefinido, que no es que te paguen mucho mejor, y además de todas las condiciones adversas, se añade la presión por publicar y conseguir financiación. Eso si no llega algún amable político y vía recortes diezman los recursos del laboratorio, como ocurre hoy en día en Madrid con las universidades públicas. O te puedes ir al extranjero, donde las condiciones son mucho mejores y el salario suele ser hasta 3 veces mayor que en casa. Y luego se quejan de fuga de cerebros. Me parece divertido destacar que, aún con todas estas duras condiciones que os hemos mencionado, España es el 11º país que más publica a nivel mundial. Y tenemos grandes caras de la ciencia como Margarita Salas y Santiago Ramón y Cajal, entre muchas otras mentes brillantes. Y esto con una inversión en ciencia mucho menor que en otros países. Y con esto no queremos decirle a ningún aspirante a científico que no siga adelante, pero sí queremos que sepa que puede, pero que va a ser algo muy duro. Es por eso que debemos luchar para que esto no siga así. Para ello, es vital que la gente sea consciente de la importancia de la ciencia, y aquí entra la comunicación científica, que además de ser una forma para que los nuevos descubrimientos lleguen al resto de la sociedad, también la protegen frente a bulos y la desinformación científica. Y la sociedad quiere que la ciencia sea accesible, según nos muestran las encuestas de Petit. Aquí son cruciales los museos, las charlas y la divulgación en redes sociales, libros y programas. La gente no tiene tampoco por qué ser científica para hacer ciencia. La ciencia ciudadana se logra a través de nuestras pantallas, mediante iniciativas como plataformas de pacientes que hacen seguimientos a tratamientos o que siguen avances de casos de enfermedades. Así se crea un diálogo con los científicos y puede dar lugar a muchos éxitos en los ámbitos de biomedicina. Aunque cuidado con intentar cosas como autodiagnosticarse o automedicarse, porque puede ser muy peligroso, y ahí sí que hace falta un especialista. Empujar medidas a favor del avance científico mediante la política o campañas de firmas también son apoyar a la ciencia, y así podemos ayudar a una mejor investigación y al investigador. Al investigador y a la investigadora. Y es que, como ocurre también en otros aspectos de nuestra sociedad, existen grandes diferencias entre hombres y mujeres en el mundo científico, tanto en la investigación como en sus aplicaciones. Por ejemplo, al desarrollar nuevos fármacos, muy pocas veces se tiene en cuenta que el cuerpo de un hombre y de una mujer presentan órganos y niveles hormonales distintos, entre otras disparidades. Este sesgo se puede ver en los ensayos preclínicos, donde se suelen utilizar más ratones macho,
ya sea porque se ignoran estas diferencias entre sexos o porque en hembras los resultados podrían alterarse debido a su ciclo hormonal. Menuda tontería. Un fármaco debería estar adaptado para la mayor cantidad de gente posible. Pues sí, y lamentablemente esto deriva en que cientos de fármacos presentan efectos secundarios más graves en mujeres, porque no se investigó lo suficientemente sobre ellas. Y hablando de investigación, en la carrera científica las mujeres lo tienen crudo desde el primer momento. Ya de pequeños se nos inculca que la ciencia es un mundo de hombres, y así surge el reto de interesar a las niñas y mujeres a comenzar su trayectoria científica y que se mantengan en ella, pues existen numerosos impedimentos como salarios reducidos, la falta de reconocimiento o la dificultad para ascender. Esto se puede observar, por ejemplo, en la gráfica del personal investigador del CSIC de 2024, en la que se compara la cantidad de hombres y mujeres en distintas posiciones de la carrera investigadora. En el predoctorado son aproximadamente mitad y mitad, siendo el porcentaje de mujeres del 50,9%, pero a medida que subimos de puesto, se reduce drásticamente hasta llegar a la categoría de investigador principal, donde solo el 26,6% son mujeres. Ahora que lo hemos mencionado, quiero remarcar la falta de reconocimiento que sufren las mujeres en el mundo científico. Y es que en numerosas ocasiones se ha atribuido su trabajo a algún compañero hombre. A esto se le conoce como el efecto Matilda, y uno de los casos más sonados se dio al describir la estructura del ADN. A algunos les sonará que James Watson y Francis Crick fueron los supuestos primeros científicos en describir la estructura del ADN a través de un artículo en la revista Nature. Pero esto no fue algo que se les ocurriera solitos, sino que tomaron gran inspiración en los hallazgos de Rosalind Franklin, una científica francesa. Y es que ella ya había descrito sobre estos datos 16 meses antes de que se publicara el artículo, e incluso había tomado fotos del ADN por difracción de rayos X. Resulta que otro compañero del laboratorio, Maurice Wilkins, les solía enseñar a Watson y Crick estos hallazgos sin que ella lo supiera, y en ningún momento la citaron como fuente de información, quedándose ellos con todo el mérito del descubrimiento. Rosalind Franklin falleció en 1958, 4 años antes de que Watson y Crick recibieran el premio Nobel, y ninguno de ellos la mencionó en sus discursos de aceptación. Y por si no fuera poco, en su libro de memorias, Watson le dedicó comentarios bastante machistas, criticando su aspecto físico e incluso comentando con sus compañeros que o se va o habrá que ponerla en su sitio. ¡Qué asco! Escuchar estas cosas hace que me hierva la sangre. Todos los científicos y científicas deberíamos ser responsables del futuro que queremos crear. Y hablando de la importancia de la responsabilidad científica, me gustaría contaros un breve relato. ¿Sabéis qué es el agente naranja? Del zumo seguramente no nos estás hablando, ¿no? No precisamente, veréis, en el siglo pasado Arthur Galston, botánico estadounidense renombrado, descubrió un compuesto que, a grandes concentraciones, tenía un poder defoliante en las plantas. Es decir, que era dañino para estas. Esto fue aprovechado para crear un potente herbicida conocido como agente naranja, empleado por los americanos en la guerra de Vietnam para eliminar la vegetación y los cultivos. Madre mía, no me imagino la cara que se le quedó a Galston cuando se enteró de que los conocimientos que él había obtenido se estaban utilizando para estos fines. Así fue, al enterarse de ello, Galston declaró públicamente que su investigación había sido mal utilizada y presionó al gobierno estadounidense que, en 1971, detuvo su uso. Y es que la responsabilidad del científico no se limita simplemente al ámbito de lo que conlleva su trabajo como tal, sino también a la repercusión de sus resultados a la sociedad, denominada responsabilidad social. Actualmente no existe ninguna legislación específica para regularlo, pero sí hay marcos legales y normativas que incluyen dicho aspecto. Estaríamos hablando del Código Europeo de Conducta para la Integridad en la Investigación o los proyectos de fondos públicos como es el Proyecto Europeo Horizonte de la Comisión Europea, que exigen que los proyectos dentro de este marco contemplen los posibles impactos sociales de su trabajo. En España también existe una serie de legislaciones que regulan la integridad científica, incluyendo la responsabilidad medioambiental. Bueno, llegados a este punto, lo prometido es deuda. Creo que ya toca desmentir los bulos que habíamos mencionado al principio. ¿Por cuál empezamos? Pues yo he estado dándole vueltas a esto de que la cura para el cáncer existe, pero el que se mantiene oculta al público por intereses comerciales, porque creo que es preocupante que según encuestas del CECID haya un 33,3% de encuestados que lo creen.
A ver, he de decir que si bien es algo totalmente erróneo, entiendo de dónde vienen algunos, porque las farmacéuticas no tienen fama precisamente de preocuparse por la salud ciudadana antes que sus beneficios. En eso tienes razón, pero inventar una sola cura para el cáncer es más fácil decirlo que hacerlo. Primero de todo, porque el cáncer no es una sola enfermedad, es un conjunto muy amplio de enfermedades que afectan a casi cualquier parte del cuerpo. Intuitivamente no es lo mismo tener cáncer de colon que de mama o de próstata. Sí que es cierto que en todos los casos surgen como resultado de cambios en los genes de nuestras células y de sus reguladores. De esta forma, dichas células adoptan un comportamiento anómalo, creciendo y dividiéndose descontroladamente. Además de que evaden los mecanismos que tiene el cuerpo para regular la muerte celular, lo que acaba dando lugar a un tumor. Este puede ser benigno o canceroso. En el último caso es capaz de diseminarse a tejidos cercanos o incluso a otras partes del cuerpo, produciéndose lo que se conoce como metástasis. Además, cada tipo de cáncer tiene unos ciertos órganos a los que puede metastatizar. Esto ya sirve para dar una idea de que son enfermedades diferentes y no una sola. Por otra parte, las células cancerosas tienen una alta tasa de mutación, por lo que aunque un tratamiento esté funcionando bien durante un tiempo, pueden surgir nuevas células resistentes a este. Por eso suele ser necesario el uso de más de una estrategia para tratarlo. Aunque no exista una sola cura para el cáncer, se han conseguido importantes avances en su tratamiento y se han desarrollado numerosas y muy variadas terapias. El número de muertes por cáncer se ha ido reduciendo y hoy en día aproximadamente el 50% de pacientes de cáncer acaban curándose, pero depende mucho del tipo y del momento del diagnóstico. De hecho, hace poco en el Hospital de La Paz se logró utilizar una nueva terapia para curar a 8 niños con leucemia en estado avanzado. Para que veáis que es posible, aunque con mucho esfuerzo detrás. Y ya que hablamos de bulos, no podemos olvidarnos de otro de los más conocidos: la presencia de microchips en las vacunas, el chis. Y es que hay gente que afirma que cuando nos vacunamos nos inyectan también un chip nanométrico para rastrearnos y saber todo lo que hacemos. Menudo sin sentido, ¿no? Si es imposible fabricar un chip tan pequeño, ¿cómo nos van a En engañar? realidad sí que es posible fabricar un chip tan pequeño para inyectar a una persona. Espera, ¿qué? La torre esa del Entonces, 5G es verdad. Chicos, se lleva a ver, información. chicos, por favor, a ver, Maldito inglés. escúchame un momento, que no cunda el pánico. A ver, si bien es cierto que es posible fabricar un chip que quepa dentro de una aguja para que alguien pueda rastrearnos, ese chip tendrá que comunicarse con el exterior del cuerpo humano. Ah, claro, y que sepamos, dentro del cuerpo no tenemos cables eléctricos, ¿no? Debería tener incorporada una antena. Exacto. Y según las ecuaciones de Maxwell, para un chip del tamaño de nanómetros, esta tendría que medir alrededor de 2 centímetros para que pudiera enviar información al exterior. Así que quedaos tranquilos, que es completamente imposible que nos estén colando chips a través de las vacunas y la torre de 5G ahí al lado de la calle no te hace ningún daño. Vale, pero entonces, si yo a mi perro le he puesto un chip por si se pierde, entonces si no tiene antena no funciona ¿o qué? Para Jaque nada. mate científicos. Para nada. En esos casos los chips son miles de veces más grandes, de aproximadamente 1 centímetro, y para poder leerlo hay que acercarle un sistema de lectura. Hablando de animales, un tercer bulo que hemos llegado a escuchar es que los científicos somos personas despiadadas que usan los animales para la experimentación. Es verdad que el uso animal en determinadas etapas de la investigación resulta imprescindible, ya que no hay modelos alternativos suficientes para todo tipo de estudios, pero cabe destacar que el uso animal en la experimentación actual está muy regulado. En el ámbito de la experimentación animal, como en el reciclaje, está la regla de las 3 R's, que son reemplazamiento, reducción y refinamiento. Es decir, siempre se van a reemplazar, cuando se pueda, el uso animal mediante otras aproximaciones. Y en caso de tener sí o sí que utilizar un animal, siempre se va a reducir el número hasta el mínimo en el que el estudio pueda ser significativo. Todo animal participante en ensayos debe ser tratado por procedimientos refinados, para que, desde su nacimiento hasta su muerte, se minimice su sufrimiento, promoviendo su bienestar máximo dentro de lo posible. Actualmente se ha reducido de manera considerable el uso animal, de manera que en la clínica ya no hacen falta utilizarlos para testar la toxicidad de un fármaco en desarrollo, mientras que en investigación se han desarrollado alternativas, como pueden ser los organoides y otras muchas. Por otra parte, cabe destacar que en la Unión Europea está prohibido el uso de animales para testear cosméticos y relacionados.
En todas las instalaciones de investigación que tengan animalario, estas deben cumplir una serie de requisitos estrictos para el bienestar animal. De hecho, durante el apagón en España, las fuentes de electricidad de emergencia de los centros se destinaban mayoritariamente para mantener las funciones esenciales de estos animalarios. Todo esto está fijado en la Directiva del Parlamento Europeo de 2010/63/EU, que permite la experimentación con animales únicamente en centros registrados por personal competente, debidamente capacitado y después de obtenerse la autorización de las autoridades. Bueno, creo que hemos hecho un buen trabajo desmintiendo estos bulos y dando una visión más cercana a nuestros oyentes del mundo de la investigación científica. Así que, como siempre, ahora toca escuchar vuestra opinión del tema. Hemos tocado bastantes temas durante el episodio de hoy, pero para todos nuestros oyentes de Madrid, de cara a lo de la divulgación científica, yo recomiendo mucho unas charlas que hacen, que organiza el CSIC, que son la ciencia con chocolate, que sirven básicamente vienen expertos a hablar de un tema y lo hacen en un bar o en un restaurante y el público puede hacer preguntas y cosas por el estilo. Está muy interesante. Ay, pues sí, la verdad es que está bastante bien que... A ver, es cierto que hay muchas personas que piensan que la ciencia es como un mundo superior, inalcanzable, pero no, la verdad es que es bastante sencillo que los científicos, y la verdad es bastante útil que se acerquen a la población que no está tan especializada para que al menos todos sepamos qué está pasando. Y si queréis un trato así más cercano de gente más joven, el CENIOC por su parte también tiene una organización de estudiantes predoc, postdoc o doctorandos que a veces lanzan ciertas charlas abiertas a todo el público. ¡Ah, qué bien! Mola que sea accesible, sin duda. Sí, desde luego es crucial para que la gente pueda tener una mayor información y luego además poder tomar, o sea, ser partícipes de forma activa en las decisiones que nos afectan a todos y que también incluyen a la ciencia. De verdad, es súper importante. Y tenéis, obviamente, poder decidir en base a datos qué es lo que puede ser lo mejor para ti y la mejor decisión. Joder, todo esto de las charlas, todos los científicos que bajan ahí de sus laboratorios y se ponen por fin a hablar, eso sencillo no es. No. Lo habéis mencionado antes. ¿Vosotras creéis que podréis hacer? A ver, A hablar mí de me gustaría lograrlo. Sí, de hecho es una de las competencias cruciales de los científicos de hoy en día, que se valora mucho por los proyectos. Sí, yo creo que si no sabes bien explicarlo en términos muy sencillos, al final... O sea, sí que es cierto que hay gente que son muy buenos científicos, pero luego a la hora de hablar con el público, Eso. pues sí que, o sea, no son capaces de expresar correctamente sus ideas y creo que eso también es una competencia muy importante que deberíamos tener. Es que al final, si tienes el conocimiento pero no sabes transmitirlo, se queda en nada. Cambiando un poco de tema, la ciencia siempre ha estado muy de mano de la sociedad. De hecho, actualmente la ciencia está al servicio de la sociedad como tal, porque todas las investigaciones están destinadas para mejorar la calidad de la vida de los ciudadanos. A ver, o sea, sí que es cierto que, o sea, ahora, hoy en día sobre todo se centra mucho más la ciencia en la investigación aplicada, es decir, en el pues sacar cosas que puedan ser útiles para la sociedad. Pero también creo que es importante que no olvidemos la importancia que tiene la ciencia básica, es decir, el simplemente estudiar cómo funcionan las cosas por estudiarlas, porque gracias a eso es que muchas veces se han conseguido luego sacar adelante esas aplicaciones. Por supuesto, es que siempre estamos como buscando el gran descubrimiento de sí, esto sirve a lo mejor para curar esta gran enfermedad. Siempre hay que buscar algo útil, pero el conocimiento por puro saber, que además es importante para luego aplicarlo, está un poco olvidado. Sí. Luego llegan las farmacéuticas y dicen, no, tienes que sacar el fármaco para curar esto, para que lo podamos vender. Bueno, ya el tema económico daría para media de las farmacéuticas. Pero en fin, chicos, ¿vosotros cómo os veis en el futuro entonces? Buf. A ver, yo espero de todo corazón que la situación para los investigadores en España mejore, aunque sea un poquitín. A mí me gustaría mucho dedicarme a eso. Y si puedo compaginarlo con divulgación científica, que me ha gustado mucho, mejor que mejor. ¿Vosotros qué? ¿Dónde os veis? ¿Puedo ser honesto? Tengo que fingir que no voy a estar hasta los 40 en la habitación de mi casa. ¿Puedes ser un poco optimista, porfa? Es que claro, es muy complicado. Que se nos deprimen los oyentes. Es verdad, vamos a alentar a las generaciones. No, a ver, a mí me gustaría, aunque sea, terminar el doctorado. Eso sería lo principal. Y luego ya, yo veo muy fácil el verme en un laboratorio y de repente decir, esto no puedo con ello.
Y eso tampoco está mal. Me refiero, Claro. llega el punto, no debes cerrarte a otras opciones que te dé la vida. Hay, por ejemplo, también me gustaría mucho, por ejemplo, entrar en comunicación científica. Sería algo que me interesaría mucho. O sea, no os cerréis a las posibilidades, no os obcequéis en un solo objetivo. Sí que es cierto, o sea, que normalmente desde que empiezas una carrera que está más enfocada a la investigación, como que solo se te da la visión de tienes que hacer grado, máster, doctorado e investigar, pero ese no es el único camino que tiene la ciencia, hay muchas otras posibilidades. Y también es importante probar. Yo, por ejemplo, siempre he pensado que me interesa más hacer el BIR y dedicarme pues a la parte clínica en hospitales. O sea, hay más posibilidades. Bueno, en comparación con vosotros, yo por mi parte soy un poco más cerrada, así que en un futuro también preferiría verme, no sé en qué posición, pero siempre haciendo investigación. Sí, Tener contacto con... Cualquier cosa es válida. Eso. Así que con esto, queridos oyentes, llegamos al final del episodio. Oh. Espero que hayáis disfrutado acompañándonos durante estos 2 meses y que cada capítulo os haya aportado nuevos conocimientos y herramientas con las que defenderos de la desinformación. Si es así, nuestro trabajo está hecho y nos quedamos satisfechos. Desde aquí, desde la BBB, os queremos transmitir todo nuestro ánimo, que sepáis que sí se puede, que la ciencia es para todos. Y pues esto ha sido todo. Nunca os creéis a los antivacunas, el cambio climático es real, la Tierra no es plana. Eso. En fin. Informaos todos siempre. Un placer. Esto ha sido la BBB, la BBC de los bioquímicos. ¡Hasta siempre! ¡Bebesos! Joder, Isabel, el último capítulo y no he podido meterme con el chiste malo que has hecho. Nunca me dejáis expresarme Ya están como otra vez. quiero. De Estoy verdad. harta de Yo todo. me voy a ir El día- ya, no el día que soporto. falte Os que voy a tirar a todos Pero por sí. la ventana. Pero se puede llevar a casa. ¡Me voy! Hasta siempre. Muchas gracias. Gracias.